¿Esperamos un milagro? Haga caso. Haga caso. Y encontré en la Biblia que somos buenos para eso, para argumentar. Cuando Jesús le dijo a los leprosos, 10 leprosos llegaron ante Jesús. Y a algunos vino y le puso la mano. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y dijo, quiero ser limpio, y fue limpio. Pero llegaron 10 y le dice, vaya y muéstrese al sumo sacerdote y paga la ofrenda que Moisés mandó. Dijo, ah, bueno. Y se fueron. ¿Hicieron qué? Caso. Y cuando iban por el camino haciendo caso, todos se sanaron. Hasta uno que no era judío, que no tenía que ir allá, pero hizo caso. Porque era samaritano y los samaritanos no tenían que ir a hacer todo ese rito, pero hizo caso. Y fue el único que se volvió a decirle, Señor, gracias porque me sanaste de la lepra. Pero todos los otros fueron sanos porque hicieron caso. ¿Sí o no? Ser sano de la lepra, solo Dios podía sanar la lepra. Pero Dios lo hizo porque hicieron caso. En la Biblia uno encuentra que Jesús probaba a la gente a ver si hacía caso. Cuando llegó el padre de familia que tenía a su hijo enfermo, que era oficial del rey, el hombre vino a caballo, según dicen, porque montaban era a caballo, ¿no? Había viajado más de un día de camino para llegar donde había oído que estaba Jesús. Y cuando el hombre le dice, Señor, mire que mi hijo está muriendo, venga y a mi casa, descienda antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice, si usted no viere milagros y señales, no creeréis. Y dijo, Señor, desciende antes. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Le dijo, váyase para su casa. Y se fue para su casa. ¿Obedeció? No, pero es que usted tiene que venir, Señor, porque deje las mañas. Es que si usted no va, no se sana. No. Porque él tenía en su corazón que Jesús debía ir. Pero cuando Jesús le dice, ve que tu hijo vive, deja toda la película. Y hace caso. No, es que tiene que ser, que usted tiene que ir. Tiene que hacerlo a mi manera. Esa es mi fe. Coja oficio. Simplemente Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Otro día de camino en caballo. Porque no estaba cerquita. Estaba lejos. Él se monta en su caballo, galopa hasta llegar. Y cuando ya lo ven de lejos sus criados, viene y dice, ah, Señor, tu hijo vive. Y les pregunta, ¿a qué horas comenzó a estar bien? No estaba bien, pero empezó a estar bien, mejor. ¿Cierto? Empezó a estar bien. No estaba bien, pero estaba mejor que antes. Se estaba mejorando. Y dice en la Biblia que él por eso, cuando preguntó, ¿y a qué hora fue? Fue como a las 1 de la tarde. ¿Qué era lo que?
Esa hora fue que Jesús le dijo, uy, voy a la hora que Jesús dijo. Y dice que cuando se enteró de la hora que el hombre su hijo había empezado a estar bien, dice que él creyó con toda su casa. Dios está buscando hombres y mujeres que le hagan caso. Si no, no sirve para el reino de los cielos. Le voy a contar un caso de actual, ¿no? Yo creo que ya se lo han oído, pero se lo voy a mostrar lo importante que es obedecer. Hay una historia que cuentan que una mujer era como, ¿quién le digo yo? Que era nuevita, ¿no? Nueva. Pero el pastor le dijo, hay que leer la Biblia todos los días. Y ella juiciosa empezó a leer. Pero cuando llegó a un libro, una carta del apóstol Pablo, o no del apóstol Pablo, más bien de Santiago, cuando llegó, le dice así, llegó a este pasaje, ella lo estaba leyendo, y llegó y dice así, bueno, ¿dónde es que está aquí? Y dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Leyó eso. Y ella estaba enferma. Ella estaba enferma de algo que tampoco nadie podía curar humanamente. Solo tenía bocio. Sí sabemos que es bocio, ¿cierto? O coto, una cosa así, enorme. Pero ella era nueva, no tenía, ¿cómo se llama? Estudios de hermenéutica. No había hecho la escuela de formación. No había hecho nuevo nacimiento. No había oído las clases sobre Jesús. Pero lo leyó eso y dijo, no, pues aquí está la solución a mi problema. Y entonces dijo, pues si aquí dice que haga esto y que yo voy a ser sana, pues voy a hacer caso. Así de sencillo, dijo, yo voy a hacer caso. Entonces fue y le dijo, pastor, yo encontré en la Biblia que si yo estoy enferma, debo decirle a los ancianos de la iglesia que oren por mí. Y que me unjan con aceite. Y que si yo he cometido pecados, me serán perdonados y seré sana. Y el pastor la miró. Y él no creía en que Dios sana a los enfermos. Él creía que eso era para el tiempo de los apóstoles. Pero viendo a esa hermanita dijo, pero ¿cómo voy a defraudar a esta hermanita y decirle que eso no es verdad? Porque nos pasa, ¿cierto? Pero como este pastor ya tenía teología y todo eso, pues era difícil creer que eso que estaba ahí era cierto. Él tenía sus argumentos que era para el tiempo de los apóstoles. Y resulta pero él pensando, y si yo le digo a la hermanita que eso no es verdad, que eso era para el tiempo, le hago perder la fe, mejor
voy a hacer lo que ella dice. Le dije, bueno, hermana, si usted cree eso, pues vamos a hacerlo así. También empezó a hacer caso. Dijo, bueno, entonces yo voy a orar por usted. Como dice aquí, usted ya me llamó, me dijo, me pidió que orara, yo voy a orar por usted. Pero él no creía, sino que dijo, por no defraudar a la hermanita, le digo, bueno, voy a orar por usted, la voy a ungir con aceite, y como usted dice que será sana, pues sí. Y que sus pecados le serán perdonados, pues sí. Pero en su corazón no creía que eso era. Pero él se ciñó y siguió cada uno de estos pasos. Entonces, lo hizo así. Pasó así y la señora siguió con su foto. Y el domingo, oraron y todo, y el domingo la hermanita se levantó, pastor, tengo un testimonio. Bueno, hermanita, ¿cuál es su testimonio? Yo tenía coto, y Dios me ha sanado del coto, y con esa cosa ahí. Todos los hermanos la miraron. Y con no falta las lenguas. Es que ya no se ha dado cuenta que tiene el coto ahí. ¿Cómo va a decir eso? Que Dios la sanó. Pasó ese domingo y la gente, pues, perdonemos a la hermanita. Pero el próximo domingo llegó y dijo, hermanos, tengo un testimonio. Dios me sanó del coto y le doy gloria a Dios porque Dios me sanó del coto. Y el pastor, entonces me está formando un problema. Es de mal testimonio. Decir que Dios la sanó y con eso ahí. Pasó un mes y la hermanita sigue insistiendo, pastor, tengo un testimonio. Dios me sanó el coto. 2 meses, todos los domingos del primero. ¿Quién tiene un testimonio? Yo, pastor. Dios me sanó el coto. Y cuando no pedía, ya el hermano dijo, no hay que... Por favor, el que dirige no pida testimonios. Porque nos está haciendo quedar mal esta hermana. Y entonces prohibió pedir testimonios. Digo, mientras esta hermanita esté así, no podemos pedir testimonios. Entonces ya dejaron de pedir testimonios. Pero la hermanita, pastor, tengo un testimonio. Pasaron 10 meses. Eso sucedió aquí en Bogotá. Pasaron 10 meses. Y la hermanita, pastor, tengo un testimonio. Y el pastor ya no sabía qué hacer. Otra vez esta hermanita. Y entonces, hermano, le doy gracias a Dios porque Dios me sanó del coto. Cuando dijo así, ya no lo tenía. No importó el bullying. Es mejor obedecer y creerle a Dios que el bullying. ¿Cierto? Soportó todos los comentarios por 10 meses.
porque ella había hecho caso y cuando ella hizo caso creía que esa palabra era palabra de Dios y que Dios no mentía. Y no dejó que nada dejara que ella creyera que eso era palabra de Dios. Dijo, yo he hecho caso y Dios me sana porque hice caso. No importa lo que la gente diga, pero yo hice caso porque ahí dice que haga eso y que yo seré sana y que mis pecados me serán perdonados. Y lo hizo así y tuvo el resultado, aunque al principio todo el mundo estaba en contra. Ahí sí, ¿cómo les quedó el ojo? Porque Dios está buscando gente que haga caso. Ella siguió las instrucciones y tenía que darse. No era así a ver si podía darse, era que se iba a dar porque estaba haciendo caso. Necesitamos mujeres como esas en esta iglesia, que hagan caso, que le crean y hagan caso. ¿O no? Así es de sencillo. Queremos ver la gloria de Dios y Dios está buscando gente que haga caso, que no cuestione, que solamente obedezca. Cuando Dios le dice a Josué, mire, vaya y rodee la ciudad. Durante 6 días dele una vuelta y al último día, séptimo, dele 7 vueltas. Hizo caso. Y esas murallas tal vez tenían 30 o más metros de altura y así como de acá para acá de gruesas cada esas murallas y 2 por falta de una. Se hundieron. Y se pusieron a nivel del suelo y ellos pasaron y tomaron a Jericó. Porque hicieron caso. Tremendo, ¿no es cierto? Y nosotros, ellos no tenían la Biblia, usted sí tiene la Biblia, yo tengo la Biblia. Pero ¿por qué no hacemos caso? Ellos no dijeron, pero esto es como una locura hacer eso que darle 7 vueltas. No cuestionaron, simplemente obedecieron y Dios está esperando que lo obedezcamos. Dios no miente, Dios no se equivoca. Dios a través de Jesús escogió a Pedro y era pescador, ¿no? Un hombre sin letras. No era estudiado. No era reciclador. ¿O sí? ¿No que no tenía cartones? Pero Jesús un día pasa y dice, Pedro, sígame. Y yo te haré pescador de hombres. Y le cree y le sigue. Era una persona que estaba dispuesta a obedecer. No cuestionaba, solo hacía
caso. Ve y echa el anzuelo del mar. Y el primer pez que saques, ábrele la boca y encontrarás un estatero. Y lo pagas por ti y por mí. Y él fue, buscó el anzuelo. Él no había pescado con anzuelo, esa era otra cosa. Él había con redes. Ni con tarrayas, era con redes. Pero Jesús le dice, ve y echa el anzuelo. No le dijo, ve y tira la atarraya. Echa la red al mar. Y cuando saques todos los peces, busca uno que tiene una moneda. No. Era más fácil coger 10 o 50 con una atarraya, pero sacar uno y que ese uno tuviera una moneda fuera alcancía, ya la cosa cambia. Un pescado alcancía. Solo habiendo uno, ¿no es cierto? Un pescado alcancía. Y él va, busca. De hecho, pensó qué pez iba a sacar, ¿no? Entonces, coge la carnada, la pone en el suelo y lo tira. ¡Ay! Pescó. Y este para almuerzo. Digo, pero Jesús dijo que el primero. Entonces volvió a sacar, pues otro, y lo tiró. Porque hizo caso. No tenía que sacar uno, tenía que sacar al menos dos. ¿Sabía eso? Porque si hay un primero, debe haber un segundo. Hizo caso. Y le dice Jesús, mire, ya su nombre no será Simón, será Pedro. Y entonces, ¿quién es usted? Pedro. ¿Quién es usted? Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro. Cuando la gente, oiga, Simón. Ya no se llama Simón. Oiga, ¿y usted por qué le decimos Simón y no? Es que ya no me llamo Simón, me llamo Pedro. Jesús me dijo que me llamaba Pedro y yo soy Pedro. Una cosa tan insignificante como esa. Pero ese es el nombre que me puso mi mamá. No importa quién se lo haya puesto, ahora me llamo Pedro. Porque Jesús me dijo que yo desde hoy era Pedro. Hizo caso, ahora me llamo Pedro. Pero mi registro civil dice que soy Simón. No, yo me llamo Pedro porque Jesús me dijo que yo me llamo Pedro y yo soy Pedro. ¿Era algo insignificante? No estaba haciendo caso. Es que yo soy así. No, ya se llama Pedro. Y ya no soy pescador. Soy pescador, pero de hombres. Porque Jesús me dijo que Él me haría pescador y ya soy pescador de hombres. ¿Hizo caso? ¿Y fue pescador de hombres? No se puso a decir, pero yo no he estudiado. ¿Cierto?
¿quién me va a creer a un pescador así? No cuestionó, no sacó sus argumentos. Sencillamente obedeció. ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Cuántos son Pedros? Pero digo por argumentos, por resabios, por mañas. Pues que nos cuesta hacer caso. ¿Cómo? Lo que pasa es que cuando uno no entiende que Dios se agrada del que hace caso. Y que a veces no nos han enseñado a obedecer. Y no hemos aprendido a obedecer. Yo le decía hace como un mes, yo creo que mi papá, aunque no era cristiano y todo, tenía la costumbre a los antiguos y era de tierra y escupían. Y uno tenía que salir, si se secaba la saliva en la tierra, era juguetera segura. Parecía sucio y todo eso, pero gracias a Dios por esas cosas, esos detalles que nos enseñaron a obedecer. Hoy le hizo uno al muchacho: Juanito, hágame el favor y me traes ahorita. Ya voy. Juanito, por favor, váyame a hacer este mandado. Ya voy. Ya voy. Que Juanito, váyame a hacer este mandado. Mami, ya voy. Juanito, que no se cansó nada, mami. Y le saca una piedra en la mano hasta que la mamá le toca ir. Porque no reconocemos la autoridad. Si nosotros no reconocemos la autoridad, no hacemos caso. Mire, hoy veníamos en el carro y toda la gente a 50. Porque nos sacan un parte. Toca a las malas aprender a obedecer. Hasta que no nos estrellemos contra el mundo, no vamos a aprender a obedecer. Qué triste, ¿cierto? Yo agradezco a Dios que mi papá haya sido así. Porque me enseñó a obedecer. Para mí es fácil, porque tengo que mi papá era la autoridad. Y eso que mi papá, le digo, mi papá era alcohólico. Desde los 6 años se fue de la casa. Nunca nos dio económicamente, en el caso de los últimos, nunca nos dio nada. Nada es nada.
¿Sí me va a entender? No nos dio nada. Pero mi mamá nos dijo, él es su papá y su papá hay que respetarlo. Aunque no les haya dado nada, él es su papá. Punto. Y cuando él le haga la gana de llegar a la casa, mi papá podía entrar a la casa. Mi mamá nunca le prohibió que llegara a la casa. Él llega y de pronto decía, vaya a hacer tal cosa. Y que hay que uno no le obedeciera. Pero gracias a eso, tienen un pastor así. Que hace caso. Aprendí a hacer caso. Y no me es difícil. A los argumentos, Susana. Es argumentos. Porque nos hacemos una película y usted no sabe quién soy yo. Para que Dios le haga caso. Sí, porque a veces es el ego. Yo les conté la semana pasada, creo, ¿no? Iba una señora y su hija. ¿Sí les conté? ¿O sí o no? Iba en el bus y yo iba sentado en el rincón y la muchacha iba ahí. Juanita, déjame sentar. Y la muchacha, no. Juanita, déjame sentar. No. Y no quiso. Entonces en un momento la muchacha le dijo, es que usted no me ha pedido el favor. Yo ya casi me paraba para leerse. ¿Por qué ella no hacía caso? Por su ego. Es que no me ha pedido el favor. Y yo no soy su coime. Sí, solo por el ego. ¿O no era? Sí, solo ego. Ahora ya uno, antes en la empresa decía, Julián, vaya a tal cosa. Y iban. Ahora toca, es que a usted es ahora colaborador. Y toca decirle, por favor, Julián, tal cosa. No se le puede decir empleado, ahora es colaborador, porque le toca el ego. Lo están menoscabando. Ahora le dicen es colaboradores, ¿no? ¿O no? Y toca pedirles el favor. Pero cuando usted va a cobrar el sueldo, le dice, por favor, ¿me pagan? ¡Págueme! Muy triste eso, ¿cierto? ¿O no? Digan algo, amor. Sí, ahora es así. Es que no me ha pedido el favor. Y Dios tiene que decirle, por favor, haga tal cosa. Y hay otros que la excusa es que usted no me lo ha pedido bien, con amabilidad. ¿Cierto? ¿Sí han oído eso? Es que usted no me lo han pedido de buena manera. Muy triste. Pero es que debemos dejar todo argumento, toda película que nos hagamos.
todo prejuicio. Pero solo Dios está buscando gente que le obedezca, que no cuestione, no argumente. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? ¿Qué? ¿Porque nos da todo? ¿Sí? ¿Porque Él lo dice? ¿Por qué debemos obedecer a Dios? No, porque Él lo dice, entonces ya nos toca el ego. ¿Sí me va a entender, hermanos? No, es porque Él sabe lo que hace. Esa es una razón muy poderosa para obedecerle, es que Él sabe lo que dice y lo que hace. Eso sería suficiente razón para obedecerlo, es que Él sabe lo que está diciendo. Si Él dice que es así, es porque Él sabe, porque debe ser así. Sí, imagínese a Moisés, que Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, una vara. Una vara que se convierte en serpiente. Era una varita mágica, como dicen por ahí, ¿no? Pero con esa vara Dios le dijo, mire, usa esa vara. Usted tiene una vara, no necesitas ir a preguntarle quién es nada más, sino con esa misma vara usted va a hacer todo lo que yo le diga. Y con la vara hizo, obedeció, extendió la vara y el mar se abrió. Con la vara tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Pero ¿cómo se hace eso? No sea sapo. Si Él dice que lo toque, tóquelo. ¿Cierto? Él sabe lo que dice. Con esa vara hizo los 10 prodigios y maravillas en Egipto con la vara. Cuando salió toque con la vara, la roca, y salieron aguas. Cuando llegaron y salieron encontraron un charco de agua, pero era aguas amargas y eran mortíferas. Y yo le dije, vaya, corte ese árbol y échelo ahí. Y él, pero ese palo ¿de qué es? ¿Qué tiene? Espere, hacemos un examen de laboratorio para saber que si estas aguas, qué es lo que tienen y así miramos a ver qué le podemos echar. ¿No? Lo único que sabía es que esas aguas eran mortíferas. Y Dios le dice que corte ese árbol y échelo ahí. Lo cortó, lo echó. Dijo, tomen agua. ¿De verdad? Yo no necesito explicarle por qué y para qué tenía que echar ese árbol y por qué tenía las aguas y cómo iba a ser el proceso químico para cambiarles eso. Digo, haga caso. Échelo ahí. Corte y échelo ahí. Y desde ese día se sanaron las aguas. Y no hubo más muerte en esas aguas. No tiene por qué darnos explicaciones. ¿O sí?
Que Dios nos ayude. ¿Están dispuestos a hacer caso? Es cuestión de decisión. Hay veces, como decía, queremos ver milagros, pero no hacemos caso. Estando leyendo esta semana en la Biblia, encontré un versículo que me causó curiosidad y hasta lo repetí 2 veces y me lo aprendí. Dice, soportaos los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo también vosotros. Y todos decimos, ¿qué? Palabra de Dios y te alabamos, Señor. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Vamos a hacer caso hoy a ese versículo? ¿Sí o no? Está en la Biblia, no sé, pero está en la Biblia. Dice, soportar los unos a los otros. ¿Cómo es? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los unos y los otros? Soportar los unos a los otros. ¿Se está soportando usted del uno al otro? ¿Sí? ¿Sí o no? Colaboren ahí, sí. ¿Nos soportamos los unos a los otros? Me decía un hermano allá, ayer íbamos con un hermano y me decía, uy, ser pastor no es fácil, tiene que ser de aguante. No es fácil ser pastor, dijo. ¿O sí? ¿Qué dicen? Julián, ¿qué dice? ¿Es fácil ser pastor? David. ¿Ya lo encontraron? Soportados los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿cómo es? Entonces dígalo, ¿cómo es? Soportaos unos a los otros. Y perdonaos los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, ¿cierto? Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Vamos a hacer caso? ¿Sí? ¿Usted tiene queja contra alguien? ¿Usted tiene queja contra alguien? ¿Contra mí? Porque de pronto... tiene algo contra mí, ¿no es cierto? Si tuviera alguna queja, entonces perdóneme, sopórteme. Ayer vino unas muchachas al ayuno, ¿cierto, Carol?
Entonces yo les dije, voy a enseñarles a orar. Y comencé a enseñarles a orar como 2 horas, ¿cierto? Y le dije, mire, usted puede hacer todo esto, pero hay una cosa que es muy importante que usted tiene que hacer caso. Para que su oración no tenga estorbo, perdone. Perdone. ¿Y qué dijeron, Carol? No, es que es verdad, hay que hacer caso y nosotros queremos. Por ejemplo, que dicen, no, pero es que este pastor es muy complicado porque yo lo he escuchado decir. Pero yo he aprendido a hacer caso y a hacerlo a la manera de Dios. Así que no me culpen a mí. ¿Cierto? Pero yo he visto que si lo hacemos a la manera de Dios, los resultados son excelentes y se manifiesta la gloria de Dios. ¿Sí estamos? Bueno, entonces pongámoslo en práctica. Piense si usted tiene una queja contra otro. Examínese si usted tiene una queja contra otro. ¿Sí? ¿Tiene queja contra su esposo? ¡Ay, ay, ay! ¿Tiene una queja contra su esposa? No se engañe. ¿Ya se examinó si tiene alguna queja contra alguien? ¿Contra mí? Como dicen los muchachos, este pastor, qué fastidio. ¿Sí tiene algo contra alguien? No importa lo que sea, así sea chiquito o grande. Si usted tiene una queja contra otro, es el día de ponerse a cuentas con Dios y de perdonar. Así es de sencillo. Vea, si usted hace eso y usted perdona hoy y está enfermo, yo le garantizo en el nombre del Señor que será sano. Amén. ¿Acepta el negocio? ¿Sí o no? Hay cosas difíciles, hay veces. Y que son graves, hay veces. Pero asimismo, cuando uno hace caso, se manifiesta la gloria de Dios. Yo recuerdo hace unos 40 años. Un día era un domingo por la tarde y yo hacía cultos por la tarde. Yo era pastor de una iglesia que se llama Asociación Cristiana del Nazareno. Hoy solamente es el Nazareno. Y ese día hice un culto raro. ¿En qué consistía el culto raro? Le dije, hermana Clemencia, se llama, allá había una muchacha que se llama Clemencia, se parece a usted. Le dije, hermana Clemencia, ¿usted qué trajo para el Señor? Y entonces dijo, a mí me gustaría traer una lectura. Le dije, pase y la hace. Entonces ya pasó y la leyó. Le dije, hermana pastora, ¿usted qué trajo para el Señor? Digo, no, pues a mí me gustaría cantar. Le dije, pase y cante. Entonces le dije, hermano Julián, ¿y usted qué trajo para el Señor? Dice, no, pues yo traigo un testimonio. Entonces le dije, pase y lo da. Y así hice. No era que no. Era un culto raro, ¿no es cierto? Cada uno ahí va a hacer lo que quería hacer para el Señor. Y yo les di la oportunidad a cada uno de hacer. Pero entonces llegó una abuelita, se llama Anita.
Le dije, hermana Anita, ¿y usted qué trae para el Señor? Dijo, no, amargura. Y entonces le digo, ¿por qué usted ya está así? Y me dice, no, es que mi yerno acaba de quemar a mi nieto y usted viera cómo lo dejó. Eso le quemó toda la carita. Se llama Beto, el niño se llama Beto. Y yo le dije, hermana, con usted amargarse y estar en esa situación, ¿usted le va a quitar el dolor a Beto? Usted como hermano, ¿qué hubiera pensado? Este pastor, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? Y le dije, si usted se resiente contra su yerno, ¿agrava o mejora el problema? Y entonces estos hermanos me miraban, hasta mal estos pastores. No tiene corazón. Y le hice como 5 preguntas. Y todas eran así. Y yo le dije, pero si usted obedece y hace caso y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y le da gracias a Dios, vamos a ver un milagro. Y la señora me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí. Entonces la señora dijo, entonces yo paso. Y empezó a decir, hermanos, le quiero dar gracias a Dios porque mi nieto se quemó. Pasó la señora y cambió la actitud totalmente. Y empezó a darle gracias a Dios, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Casi predica ese día. Cuando salí del culto me fui con ella a orar por el nietecito. Cuando ya llego allá a esa casa, ay Dios mío, casi pierdo la fe. Estaba toda la cara. Lo único que tenía sano era aquí debajo y debajo de la nariz. Lo demás está totalmente quemado. Apoyado toda la cara. Por eso digo que casi pierdo la fe. Oré por él y me fui. A la semana siguiente se le había secado toda eso y se le cayó como la costra, se le cayó así y había debajo una piel nuevecita. Porque obedeció. Cambió la actitud de desobediencia y de amargura a darle gracias a Dios. Porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda, aunque no entendamos para qué ni por qué. No sea sapo, digo yo. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y se agrada a Jehová en que se le obedezca. Amén. Entonces, ¿va a dejar la queja? Yo le estoy proponiendo un negocio. Usted deja la queja y se sana. ¿Qué dice? Amén. Pero es en serio. Entonces póngase en pie, vamos a orar. ¿Cómo va a hacerlo? El Señor, yo perdono a mi hermano,
por favor, a esta persona, no importa si es su hermano, o es su cuñado, o es su mamá, o su abuelito, o su vecino. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? No importa quién sea. No es el hermano de la iglesia. Puede ser de afuera. Que lo ha defraudado, le ha hecho a la bien, le ha hecho bullying. ¿Cierto? Entonces usted va a decirle como dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos y sálvalos, para que no vayan a ir al infierno, Señor. Si lo hace así de corazón, vamos a ver la gloria de Dios porque estamos obedeciendo. Eterno Dios y Padre, hay veces nosotros, personas, nos han causado daño. Pero hoy escuchamos y oímos tu palabra y creemos que el obedecer es mejor que los sacrificios, que prestar atención que la grosura de los carneros. Y tu Hijo Jesús nos dio ejemplo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habiendo orado por los transgresores, habiendo orado por los que le causaron daño y habiendo orado por nosotros. Queremos seguir su ejemplo. Y hoy decidimos de corazón, Señor, hacer caso con tu ayuda en el nombre de Jesús. Hoy te rogamos, Señor, que perdones a todas las personas que nos han causado daño, que nos han defraudado, que nos han engañado. Señor, hoy en el nombre de Jesús los perdonamos. No les tomes en cuenta su pecado en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque tú los perdonas y los lavas con la sangre preciosa de tu Hijo y echas sus pecados en lo profundo del mar y nunca más te vas a acordar de ellos. Y también ayúdanos a nosotros no acordarnos más de ello. En el nombre de Jesús te lo ruego. Padre, lo hacemos de tu corazón. Por favor, ten misericordia de ellos. Tú lo sabes todas las cosas y nada te es oculto, Señor. Y también te ruego, Señor, que aunque tenga la queja y sea verdadera, Señor, hoy también, Señor, en el nombre de Jesús, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hacemos nosotros en el nombre de Jesús. Y quitamos esa queja, Señor, delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, también te pido, Señor, que conforme a mi palabra sea hecho que las personas que lo han hecho de corazón, de cualquier enfermedad que tuvieran, sean sanados. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú siempre nos oyes. Y capacítanos para obedecer, oh Dios. Derriba todo argumento que hay en nosotros para no hacer caso. Toda prepotencia, Señor, toda soberbia, todo orgullo, Señor, que haya en nosotros para no hacer caso. En el nombre de Jesús, ayúdanos y capacítanos para obedecer y ser rociados con la sangre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Señor, gracias por todo y en todo te damos gracias, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.